Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe. Y esta noche nos acompaña un colombiano que nos hace sentir muy orgullosos de sus logros, de sus méritos y de todo lo que está haciendo en este momento de crisis que está viviendo la humanidad por cuenta del coronavirus, del COVID-19. Nos acompaña esta noche el doctor Felipe Lovelo, colombiano, vive en Estados Unidos, ha hecho un trabajo extraordinario en Estados Unidos, es un científico reconocido, un epidemiólogo reconocido. Doctor Lovelo, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Gracias, Oscar, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, tratemos de entender un poquito, doctor Lovelo, un año largo después de haber comenzado esta película de terror, ¿qué ha sido la gran enseñanza? ¿Cuáles han sido esas grandes enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia, doctor Lovelo? Bueno, muchas. La primera tal vez es que el virus, un virus nuevo, lo que hace es exponer los problemas subyacentes de los países. La inestabilidad política, la inequidad social, la pobreza, la falta de acceso a un sistema de salud adecuado, pero también los países que han estado más polarizados en el manejo de la epidemia y sobre todo los países que están bajo regímenes de derecha, India, Brasil, Estados Unidos, son los peores, que han, digamos, tenido peores cantidades de infecciones y de muertos. Y eso nos habla de que los gobiernos obviamente tienen un rol importante en manejar un evento de salud pública de esta magnitud, pero la sociedad como tal, y qué tan fuerte es una sociedad, también va a indicar qué tan resiliente y con tanta facilidad o dificultad se va a atravesar una situación de emergencia como esta. ¿Fue bien manejado? ¿No fue bien manejado? ¿Qué pasó con la disponibilidad de vacunas que nunca se tuvo a la mano? Y otra cuestión muy importante, doctor Lovelo, y se lo pregunto porque usted es experto, usted es epidemiólogo y conoce muy bien del tema. El comportamiento social. ¿Nos hemos equivocado en eso? Bueno, dividamos esa pregunta en tres. Hablemos de lo último, que es las vacunas. Obviamente, Colombia es uno de los países que empezó la vacunación más tarde y el paso de vacunación, a pesar de todos los esfuerzos del Ministerio de Salud y a pesar de tener experiencia en el país con la aplicación de vacunas a nivel nacional, pues no es el paso adecuado, principalmente porque hay falta de disponibilidad de vacunas. Tal vez las negociaciones iniciales empezaron un poco tarde, tal vez, digamos, por la competencia a nivel mundial, no es una situación fácil. Así que digamos que no somos tal vez el mejor, pero tampoco el peor país en términos de vacunación. Estamos, digamos, en la mitad de la tabla para abajo. Y eso obviamente produce ansiedad y ha hecho que no podamos evitar la mortalidad lamentable que se ha dado en este tercer pico a nivel nacional, en donde se han roto los récords de infecciones y de mortalidad. Eso nos da paso al siguiente punto, es cómo se ha comportado la sociedad. Es difícil ponerle una nota a la sociedad colombiana. Lo que no se puede olvidar es que Colombia es uno de los países con mayor inequidad social del mundo y de Latinoamérica. Y eso hace que las decisiones que pueden tomar los individuos muchas veces no son decisiones que se puedan tomar solamente desde el punto de vista de qué es lo que mejor debo hacer yo, sino qué es lo que tengo que hacer para subsistir. Así que el virus lo que ha hecho es que ha magnificado y acelerado esa inequidad social que ya existía en Colombia y ha hecho mucho más difícil el manejo de la pandemia. Lamentablemente, además de eso, se le tiene que sumar recientemente digamos que las protestas que también están asociadas a la inequidad social y están asociadas a que el gobierno realmente no ha tenido tacto y no ha podido y no ha apoyado desde el punto de vista de la economía lo que debió hacer desde hace mucho tiempo y similar a lo que han hecho otros países. Colombia solo ha puesto un porcentaje de su Producto Interno Bruto muy pequeño para apoyar económicamente a las familias y a la población en medio de la pandemia, comparado con lo que han hecho otros países, incluso países relativamente pobres o más pobres que Colombia. Y eso en general nos hace decir que las notas de Colombia, en términos de cómo hemos manejado esta epidemia,
pues no son las peores del mundo, pero probablemente si hacemos una escala, somos de media tabla para abajo. Muy bien, esta noche nos acompaña en La Ley del Montes por Telecaribe el doctor Felipe Lovelo. Estamos analizando lo que está pasando en Colombia y en el mundo en general con esta pandemia que nos ha golpeado tanto y que ha tenido tantas consecuencias en el presente y al futuro también, porque el futuro también se avisora que no va a ser nada fácil. Después de este corte comercial vamos a conversar con el doctor Lovelo sobre el manejo que se le debe dar. ¿Cuál cree él, como experto, como epidemiólogo, que conoce muy bien cómo está funcionando la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus en el mundo? ¿Cómo cree él que debemos hacer las cosas de la mejor manera? Después de este corte de comerciales, regresamos. El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba, pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. Señor ganadero, es hora de vacunar contra la fiebre aftosa. El primer ciclo de vacunación es del 24 de mayo al 7 de julio de 2021. Es un compromiso de todos. Ganaderos a vacunar. El campo es de todos. Ganaderos, ya llega una nueva cita con la sanidad animal. Desde el 24 de mayo al 7 de julio llevaremos a cabo el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa 2021. Recuerde que mantener el estatus sanitario del país es un compromiso de todos. Ganaderos a vacunar. Una campaña del Ministerio de Agricultura, El Campo es de Todos, ICA, Fedegan y Fondo Nacional del Ganado. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando esta noche con el doctor Felipe Lovelo, colombiano, científico, una persona que está en Estados Unidos luchando como mucha gente en el mundo contra esta pandemia, contra este coronavirus. Estamos tratando de entender y él con mucha lucidez nos está explicando qué está pasando. Doctor Lovelo, pero mire, tengo una inquietud sobre lo que está pasando exactamente en Colombia en este momento. Hay una coyuntura social muy complicada, muy compleja, producto de lo que usted ha dicho, la inequidad social que durante muchísimos años ha sido predominante en Colombia. Pero también llamaría uno la atención sobre el grado de sensatez que debería primar en estos momentos. Es decir, cierto grado de responsabilidad social. ¿A qué me refiero? El derecho a la protesta, por supuesto que existe. Por supuesto que nosotros promovemos el derecho a la protesta, porque uno lo puede ejercer. Pero en circunstancias tan dramáticas como las nuestras en estos momentos, uno llamaría a la reflexión. Eso no ha ocurrido en Colombia, desafortunadamente, doctor Lovelo, y uno pensaría que a la vuelta de unas semanas, 1 o 2 semanas, las unidades de cuidados intensivos de las principales ciudades de Colombia podrían colapsar. En ese escenario, dígame usted si me equivoco, siendo tan fatalista al hacer el análisis, ¿o usted cree que de pronto es manejable la situación? No, indudablemente, aglomeraciones de personas en el medio de un pico de una pandemia, de un virus tan infeccioso y que produce tanta enfermedad, pues no es lo ideal. Y seguramente se va a ver una repercusión en el número de casos, el número de hospitalizaciones, el número de muertes en 1, 2, 3 semanas asociado a la aglomeración de gente. Eso es indefectiblemente desde el punto de vista de lo que sabemos del virus y lo que se ha visto en los brotes epidémicos en Colombia y en todos los países. Ahora bien, digamos que tener esa visión cerrada de lo que ha pasado en las últimas semanas, poniéndolo sin el contexto de lo que ha pasado durante un año, pues nos hace pensar que esto realmente no es muy distinto a las aglomeraciones de gente que hubo durante el 2020, precisamente porque después de varios meses de estar encerrado, de varios meses de tratar de mantener la epidemia bajo control, tomando medidas de salud pública que se tenían que tomar, pero que tal vez se tomaron sin una ayuda social sostenida durante el tiempo para paliar el efecto negativo que va a tener en la economía y el efecto negativo que va a tener en la movilidad de la gente, pues esas dos cosas es lo que hace explotar esa protesta social, precisamente porque el nivel de pobreza del país ha aumentado dramáticamente durante este año, ya era muy alto, y además porque
el gobierno no se ha metido la mano al bolsillo para apoyar desde el punto de vista social y disminuir ese impacto, precisamente para evitar que la gente salga a la calle a protestar. Entonces, una de las cosas va de la mano de la otra. Y en este momento lo que se debe hacer es disminuir el impacto de estas aglomeraciones, tratando de aumentar el paso de vacunación, particularmente en los sitios en donde hay aglomeraciones, y tratando de que se haya un apoyo a los hospitales, a las unidades de cuidado intensivo en estos sitios en donde sabemos que va a haber un aumento en el flujo de casos. Sí, precisamente a eso me quiero referir, doctor Lovelo. Es decir, uno pensaría que hay una capacidad instalada de UCIs, de equipos, inclusive de personal científico, humano, que está a cargo de la atención de la pandemia. Pero hay un momento en que, por el número exponencial, como crecen los contagiados, nada va a ser suficiente. Ni las UCI que se instalen, ni el número de médicos que se especialistas en atender a las personas. En ese caso concreto, doctor Lovelo, ¿qué hay que hacer? Es decir, ¿cómo responder una embestida tan brutal por parte de la pandemia cuando, a diferencia de otros países, Colombia tiene una precariedad en su sistema de sanidad? Pues bueno, hay unas medidas de choque que las autoridades de salud pública de cada ciudad, de cada departamento, de cada localidad pueden tomar para disminuir o restringir el movimiento, y en los hospitales las medidas últimas, más, digamos, draconianas, hablan de, básicamente los médicos tienen que tomar decisiones de qué personas se deben priorizar porque tienen más riesgo o más posibilidades de salvarse. Y eso ha pasado en varias partes del mundo, ha pasado en la India, ha pasado en Brasil, en Colombia no ha sido tan frecuente, pero ha pasado en algunos sitios en donde la epidemia en los anteriores picos se ha salido de control. Esperemos que no llegue hasta ese punto en las próximas semanas. E incluso si pasa, no va a pasar a nivel nacional, va a pasar en sitios específicos en donde ya la capacidad del sistema de salud ha venido sobrepasada, y además las aglomeraciones y el porcentaje de vacunación digamos que no ayudan. Probablemente, y lo que muestran los modelos es que haya un pico adicional, porque ya veníamos bajando en el término de muertes, pero al tener más aglomeraciones probablemente habrá más infecciones, más hospitalizaciones y más muertes, pero yo no creo que ese pico vaya a aumentar muchísimo más de lo que ya venía, o vaya a durar varias semanas. Probablemente a finales de mayo ya volvamos otra vez a ver una disminución que ya se venía viendo en los casos y en las hospitalizaciones en todo el país. Doctor Lovelo, ¿usted cree que es posible un cuarto pico? O sea, un cuarto pico de la pandemia. Estamos en el tercero, que ha resultado realmente letal, muy fuerte. ¿Usted cree que va a haber un cuarto pico o un quinto pico? Un cuarto pico es muy posible. ¿Por qué? Porque el paso de la vacunación en Colombia, a pesar de todos los esfuerzos del Ministerio de Salud, pues es lento. Si usted mira las experiencias de Estados Unidos, de Israel, solo es hasta que el 40 o 50% de los adultos tienen al menos una dosis de la vacunación, que ya se empiezan a ver claramente disminuciones en la infección y en la transmisión del virus. Hasta que eso no ocurra, probablemente Colombia y todos los países del mundo van a estar a riesgo de un pico adicional. Y lo otro que nos preocupa es estas variantes del virus que se encuentran en otros países, Brasil, la India, y esas variantes hacen que haya mayor riesgo de infección, mayor riesgo también de enfermedad grave, y es lo que está pasando en muchos países, que incluso en Colombia, que digamos que la aceleración de la infección se da porque estas variantes tienen mayor capacidad de infección. A medida que el porcentaje de casos nuevos de COVID asociado a estas variantes que tienen más infección aumente, pues el riesgo de un rebrote o un cuarto pico aumenta. Es probable que exista, aunque yo espero que no sea de igual magnitud a este tercer pico. ¿Por qué? Porque ya va a haber un porcentaje importante, así no se llegue al 50%, va a haber un porcentaje importante de los adultos vacunados o con ya inmunidad por haber tenido la infección. Pero es probable que haya un resurgimiento, claro. Muy bien, nos acompaña esta noche en La Ley del Montes el doctor Felipe Lovelo, un científico colombiano que se destaca en Estados Unidos y nos está ilustrando, nos está ayudando a entender esta pandemia tan terrible que estamos viviendo. Ya regresamos después de este corte de comerciales.
El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba, pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe, conversando con el doctor Felipe Lovelo, colombiano, vive en Estados Unidos, un científico muy catalogado, muy capacitado, que nos está ayudando a entender y además con alma y corazón caribe. Tiene aquí una familiares en Santa Marta y en Barranquilla. Un gusto, Oscar. Es importante lo que ustedes están haciendo y bueno, yo tengo familia en la costa también. Mi papá vive en Santa Marta, mi familia es de Santa Marta y Barranquilla, así que me interesa. Doctor Lovelo, pero mire, usted fue una persona muy protagonista durante el gobierno de Barack Obama, cuando la pandemia, que fue una pandemia también muy fuerte. Usted estuvo allí con ese gobierno trabajando en la lucha contra esa pandemia. Hay una gran diferencia entre una y otra. ¿Cómo pasó? ¿Cómo se reaccionó en ese momento? ¿Y por qué ahora la reacción no produjo los resultados que se esperaban? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cree usted que pasó, doctor Lovelo? Sí, una situación diametralmente opuesta. Durante la administración de Obama en la epidemia H1N1, digamos que hubo una claridad de quién estaba al mando. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, basado en lo que se sabía desde el punto de vista científico, era el que tenía la batuta de mando. Usted no veía al presidente Obama saliendo o tuitando o diciendo barbaridades como sí lamentablemente hizo el presidente Trump. Y ya está demostrado que el manejo de la epidemia por parte de la administración Trump, precisamente la desinformación que se creó, costó cientos de miles de vidas. Ahora bien, también el virus que estamos enfrentando ahora es muchísimo más infeccioso y virulento que el que hubo en el 2009. Y por eso también se está viendo ya en Estados Unidos casi 600.000 muertes, comparado con las tal vez 60.000 que hubo durante el 2009. Y eso nos habla de que la respuesta a un virus es la mitad de digamos, de la moneda. ¿Qué tan infeccioso y qué tan virulento es el virus? Obviamente tiene un factor importante, pero el virus por sí solo no es la única cosa que hay que tener en cuenta. El receptor del virus, que somos las personas y la sociedad, y cómo responde la sociedad a una pandemia, obviamente va a indicar qué tanto sufre un país. Y hay, a pesar de ser un país que estaba catalogado como rico, que tenía un muy buen sistema de salud, es uno de los países con peor cantidad de muertes y de infecciones, precisamente por la división, por la falta de tener a alguien desde un punto de vista científico al mando, y lo único que ha salvado a Estados Unidos es la tecnología. Haber tenido una vacuna en menos de un año y poder distribuirla rápidamente es lo que realmente ha salvado a Estados Unidos y probablemente salve al mundo, porque se ha tenido una vacuna muy rápidamente. Pero si no, estaríamos hablando de que esta epidemia es posible que cobre más vidas que cualquier otra epidemia que se ha visto en los últimos 100 años, incluso la epidemia que hubo en 1918 con la influenza, mal llamada influenza española. Sí, doctor Lovelo, mire, quienes somos creyentes, y lo digo con todo respeto porque obviamente nuestros televidentes son múltiples y responden a muchas características ideológicas y religiosas y demás, pero quienes somos creyentes profundamente, le damos un valor muy grande a la parte espiritual, a la presencia de Dios y de la Virgen en nuestras vidas. Y en estas circunstancias se requiere también de ese apoyo espiritual, de ese respaldo espiritual y también del respaldo científico. A veces siente uno, doctor Lovelo, y por eso le quiero preguntar lo siguiente. A veces siente uno que también la parte científica en los países nuestros está demasiado atrasada con respecto a otros países y que eso lo que hace es que contribuye a que la letalidad sea mayor. Digamos que las capacidades de salud pública y científicas de Colombia vienen rezagadas no solo
por esa pandemia, sino desde hace 30, 40 años. Si usted mira el porcentaje de Producto Interno Bruto que Colombia, no solo en esta administración, sino en las 10 administraciones anteriores, ha dedicado a la ciencia, ha dedicado a fortalecer el sistema de salud, es mínimo, es mucho menor comparativamente con otros países de la región como Chile, por ejemplo, y estamos pagando esas consecuencias. Nosotros, por ejemplo, en Colombia no podemos desarrollar vacunas porque no tenemos la tecnología, y cuando lo podíamos hacer hace varias décadas, esos programas se cortaron por falta de dinero o tal vez por corrupción y por dedicar ese dinero a otras cosas. En este momento, lamentablemente, estamos pagando muchas de esas consecuencias y es lo que empezamos este segmento. Un virus y una pandemia lo que hace es exponer las falencias de un país, de una sociedad y a acrecentarlas y magnificarlas. Y esperemos que esta experiencia haga que hacia el futuro nuestros gobernantes entiendan que estamos vulnerables. Esta no va a ser la última pandemia. De hecho, tenemos mucho más riesgo de pandemias ahora porque estamos interconectados y porque tenemos cambio global, calentamiento global, porque hay muchos factores que hacen que haya más riesgo de pandemias. Si usted mira los últimos 10 años, hemos tenido el SARS, el MERS, esta nueva pandemia, hemos tenido el Zika, hemos tenido Ebola. Esto no va a ser lo último. Y si Colombia y los países de la región no se ponen las pilas, no empiezan a dedicar más dinero, más recursos a fortalecer el sistema de salud y el sistema científico, pues vamos a estar vulnerables a una pandemia en el futuro. Doctor Lovero, me quiero centrar en el tema de las vacunas, porque me parece que ahí hay una situación especial que vale la pena analizar. Ha habido acaparamiento, por ejemplo, por parte de las potencias en algunas vacunas. Y también ha habido por parte de los laboratorios, de las multinacionales que producen las vacunas, un grado de insensibilidad total. De tal manera que quienes terminan pagando las consecuencias de ello, tanto del acaparamiento por parte de las potencias que tienen los recursos, tienen los millones de dólares para comprar las vacunas, como por parte de los laboratorios que no tienen en estos momentos ningún tipo de sensibilidad, somos los países más pobres, los más vulnerables. Colombia todavía sigue esperando vacunas que no sabemos cuándo van a llegar para alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir, casi que un 70% de la población inmune. Esa parte, usted que conoce de ese asunto, doctor Lovero, usted que es científico y que maneja muy bien el tema, ¿qué lectura hace usted del comportamiento que han asumido estos laboratorios y estos países en el manejo de las vacunas? Mire, yo tengo una visión un poco realista del tema. Si usted es un país que dedicó los recursos y parte del erario público a desarrollar las vacunas, como fue Estados Unidos por medio de la vacuna de Moderna y su Instituto Nacional de Salud, pues usted obviamente le va a dar prioridad a vacunar a su población primero porque además utilizó recursos del Estado para producir esa tecnología. Ahora bien, se tiene también, digamos que una visión, como usted menciona, de falta de equidad, de falta de sensibilidad. Es un poco una mezcla de lo que hablamos. En este caso es la sociedad mundial. Esta pandemia está exponiendo esas inequidades y esa falta de, digamos, de colaboración a nivel global que se ha visto acrecentada en los últimos años con estas visiones un poco totalitarias de ciertos países, incluyendo Estados Unidos en las últimas administraciones. Y eso es un riesgo y estamos pagando, digamos que los efectos negativos de esa visión, una visión solo mirando dentro de Estados Unidos, por ejemplo. También es cierto que las farmacéuticas han desarrollado estas vacunas a riesgo y en estos momentos obviamente están, digamos que en esa balanza de aumentar la producción para a nivel mundial, pero también responder a las necesidades de entregar las vacunas a los países que ya han pagado por vacunas. Así que es algo que a mí no me extraña, es una visión un poco realista de la situación. Eso pasa en cualquier parte del mundo, en un sitio en donde se tienen más recursos que otros, pues va a poder salir mejor parado. Y así funciona el mercado. Esta noche nos ha acompañado en La Ley del Montes el doctor Felipe Lovero. De verdad que ha sido una conversación muy interesante, muy oportuna, porque él conoce del tema del que hemos conversado esta noche y lo conoce muy bien. Está al frente de esa situación en Estados Unidos, un científico colombiano del que nos sentimos muy orgullosos.
Doctor Lovelo, de verdad muchas gracias. Sé que usted viene muy ocupado. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado esta noche en la Ley del Montes. Oscar, buenas noches, gracias por la invitación y que tengan una feliz noche. Y a todos ustedes, un abrazo.